Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bien, en la sesión que vamos a ver en estos momentos, vamos a complementar este concepto de esfuerzo. Ahora lo vamos a ver en su modalidad de portante o el esfuerzo tipo portante, que como su nombre lo indica, tiende a cortar a los elementos basados a las fuerzas internas dentro de un cuerpo rígido que se producen. Este tipo de esfuerzo básicamente nosotros lo vamos a enfocar en aquellos elementos que permiten la unión entre dos o tres elementos que conforman una estructura. Ya hablamos acerca de esto en sesiones anteriores. En algunos casos, cuando necesitamos ensamblar, necesitamos unir los elementos de una estructura, vamos a poder utilizar procesos tal vez como soldadura, pernos, remanches, tornillos. Son los más procesos más comunes que se tienen para poder unir elementos, y de manera general casi todos los tornillos que se utilizan, toda la tornillería utilizada en el ensamble, por ejemplo, de motores, un motor de combustión interna, la tornillería que se utiliza en todo lo que es la carrocería de un vehículo, telaje de un avión, y en términos generales en todos aquellos dispositivos, en todas aquellas máquinas donde se utilizan tornillos, es fundamental el uso de una herramienta que nos ayuda para unir justamente toda la tornillería, que es un torquímetro. Un torquímetro nos va a permitir aplicar un apriete, comúnmente llamado, o un torque, para que la unión pueda permanecer perfectamente en su lugar durante toda la vida útil, tanto de la unión del tornillo, tuerca, y el elemento que estamos nosotros utilizando. Es fundamental en toda máquina que se tiene. No se diga, por ejemplo, en este tipo de elementos de una máquina, al fin de cuentas, que produce corriente eléctrica basado a lo que es la velocidad del viento. Una turbina eólica, basada a sus magnitudes y en la forma en la cual se va ensamblando una turbina, pues es fundamental el uso de tornillos, y esos tornillos adquieren una relevancia, una importancia mayúscula debido a la cantidad de fuerzas internas que ahí se producen. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a lo que nos vamos a enfocar, que realmente, como vamos a ver en esta explicación teórica, es relativamente sencillo a nuestro alcance, a nuestra dimensión. Es relativamente sencillo la parte de la ecuación. Lo más importante o lo más crítico es justamente esta explicación teórica. Aquí nosotros, entonces, el esfuerzo portante, a diferencia del esfuerzo que vimos en la sesión anterior, que se conoce como el esfuerzo normal, ¿sí? En el esfuerzo normal adquiere ese nombre debido a que el par de fuerzas que se aplica a los elementos de una estructura o de un cuerpo rígido se aplica de una manera perpendicular a su sección transversal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos una figura que básicamente adquiere lo que sería la aplicación de la fuerza. Segundo, estamos ahí. Tenemos la aplicación de la fuerza, ¿sí?, sobre lo que sería cara frontal,
sección transversal tendríamos la aplicación de la fuerza o la fuerza interna que se genera, y como podemos ver en la figura, la fuerza está actuando de manera perpendicular a la sección transversal, ¿de acuerdo? Entonces a eso es a lo que nosotros conocemos como el esfuerzo normal. ¿Sí? En el tipo de esfuerzo A de la figura. El esfuerzo cortante, sin embargo, hace referencia a ese mismo par de fuerzas, pero que tiende a cortar al elemento o al cuerpo rígido de manera paralela a su sección transversal. Es exactamente como lo estamos viendo en la figura 6b, y aquí tenemos la sección transversal del elemento y vemos precisamente la fuerza que se dirige de manera paralela, ¿de acuerdo? Eso es, vamos a, por ejemplo, a simular que este vector podría ser un tipo de cuchilla en general, ¿sí? Y va a tender a cortar a este elemento, ¿de acuerdo? Exactamente la misma función que nosotros hacemos cuando utilizamos un cúter, un cuchillo, y cortamos de manera transversal a lo que sería a un objeto, ¿de acuerdo? Siempre va a tender a estar de manera paralela, ¿sí? El cuchillo o lo que sería el cúter o la navaja, el elemento de corte, a lo que sería la sección transversal. Entonces, con esta figura podemos denotar cómo trabajan los dos diferentes tipos de esfuerzo, en este caso el esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, también podríamos ver un proceso en particular en la figura número 7, el proceso de corte. Este concepto se utiliza mucho en la parte industrial, en los departamentos de pailería, donde básicamente en esas áreas, en esos departamentos, lo que se realiza es conformar láminas, placas de metal mediante procesos de corte, tanto mediante una guillotina o una cizalla tipo cortina, un troquelado, ¿sí? Utilizamos este principio para poder perforar, para poder cortar las láminas, ¿de acuerdo? Entonces, basado a esta figura, al efectuar el corte en algún punto sobre la placa, se tendría una notoria oposición a la fuerza, una resistencia, que es básicamente lo que se hace en ese tipo de procesos. Por ejemplo, aquí en el punto C, donde tenemos ambas cuchillas, en la parte superior, en la parte inferior, y se aplica el par de fuerza, ¿de acuerdo? Va a depender del tipo de material. Recordemos que basado a láminas o a placas metálicas podemos hablar de diferentes materiales: aluminio, bronce, latón, hierro, etc. Entonces, la fuerza que se calibra, que se ajusta en la máquina, va a depender del tipo de material y también del espesor de la lámina para aplicar pues la fuerza necesaria para poder cortar a la placa. Entonces, esta oposición que se presenta, nosotros pues también la conocemos como la resistencia. De ahí que las cuchillas o elementos de corte obviamente tiende a ser un material más duro. El filo o el ángulo de corte también tiene mucho que ver para que el corte pueda ser de una manera más suave y más fina para la cuestión de acabados, por ejemplo, basado a la cuestión de calidad. Entonces, también este concepto es muy utilizado en esas áreas, ¿de acuerdo? Entonces tiene mucho que ver de primera instancia en el tipo de material y el espesor. Recuérdese que al final de cuentas
en la fórmula, y como lo vamos a ver ahorita en estos momentos, tiende nuevamente la variable fundamental a trabajar en gran parte, en gran demasía, el área, y el área va a estar conformada pues obviamente basada aquí a todo lo que sería el espesor, el ancho de la placa o del espécimen, como se dice en los laboratorios. Entonces es el esfuerzo que va a presentar y la resistencia por parte del material, ¿sí? A esta posición del corte es lo que consideramos como esfuerzo cortante, y que si ustedes ven la ecuación es exactamente igual a lo que sería el esfuerzo normal, fuerza entre el área, pero ahora nosotros vamos a denotar a tau, y aquí está la literal tau, y el esfuerzo cortante promedio es igual a la carga entre el área. La ecuación es la misma, lo único que está cambiando es el enfoque, nada más, ¿de acuerdo? Y tiene mucho que ver justamente con esta figura número 7. El valor que se obtiene de esta ecuación es un valor promedio para el esfuerzo cortante sobre toda la sección. Podemos observar que la fórmula de las unidades exactamente son las mismas que el esfuerzo normal. Lo único que se va a diferenciar, como ya lo comentamos, es la letra griega de alfa por tau. Bueno, con eso lo vamos a identificar. Una vez que nosotros producimos el corte sobre el espécimen, tiene una sección. Esto vuelve a tocar a ese punto de la parte del dibujo técnico que utilizamos también cuando se vio el tema de las fuerzas internas mediante el método de las secciones, ¿sí? Se obtiene una sección y pudiéndose observar el cortante o la fuerza de corte en esta otra figura, y aquí ya las dos cuchillas se han desplazado, ¿sí? Las cargas, par de cargas en igual magnitud, nada más que en sentido contrario, y se obtiene justamente la sección CB, ¿de acuerdo? Esto es de una manera esquemática, por ejemplo, en lo que sería una cizalla o lo que sería un proceso de troquelado. Estas dos cuchillas o las dos cargas, las dos fuerzas, ¿sí? Básicamente hablamos de lo que es el dado, podría ser la carga que está en la parte de la izquierda, y la matriz, ¿sí? Que está en la parte de la derecha. La matriz siempre es fija, y lo que se mueve es el punzón, ¿sí? El punzón, un lado que baja basado a lo que es la carga, ¿sí? Que tiene la máquina, que es la que se regula, baja lo que sería el punzón. La matriz lo único que hace es oponerse a esto y se produce el corte. Eso sería en una máquina, pero de manera esquemática, pues bueno, tenemos la representación mediante estas dos cuchillas, ¿de acuerdo? Los esfuerzos cortantes se generan comúnmente entre los ensambles o uniones de los elementos de una estructura, como acabamos de mencionar, y básicamente en los pernos, pasadores, tornillos, remaches o soldadura. Todos estos elementos, en todo momento que la estructura esté trabajando, van a estar sometidos a esfuerzo cortante. De ahí su importancia, de ahí su relevancia, que es sumamente crítica, que incluso, como se comentó, tiene mucho que ver con lo que es el torque, porque si nosotros apretamos en gran demasía, ¿sí? Con una carga incluso excesiva, en algunos casos el tornillo se corta de manera inmediata, se troza ese tornillo y tenemos que sustituirlo. En algunos casos también se da el caso que nosotros excedimos y la resistencia de ese tornillo, ¿sí?
excedimos por resistencia y pues permanece unida lo que sería los elementos, así también como el tornillo y la tuerca, pero internamente, como se dice de manera coloquial, ese tornillo ya se excedió su resistencia y va a bastar algunos minutos, algunos movimientos para que el perno termine de cortarse y comenzaremos a tener una labor insegura, porque ya el tornillo no está cumpliendo con la función de mantener unidas las dos partes o las n partes que justamente tiene como función esa unión. Tengas en cuenta que siempre cuando vemos uniones de elementos, pues no tenemos un tornillo, ¿de acuerdo? Tenemos 4, 5, 6, 8, 20 tornillos, dependiendo justamente del cálculo, del análisis que se haga para esa unión. Aquí retomamos nuevamente esta parte del área, que es una de las variables que considero yo fundamental, adicional de lo que es el área, la carga, perdón, adicional de lo que es la carga, ya que el área, por nosotros la distribuimos por el número de tornillos que se van a utilizar. Puede usted ver perfectamente bien en un vehículo, de manera general tenemos 4 birlos, 4 tornillos para sujetar las ruedas a lo que sería el eje o al sistema de lo que es las suspensiones de vehículos. Entonces tendremos desde hoy en día ya regresó un poquito esta tendencia, como fue hace algunos años, de colocar solamente 3 birlos. Se colocan 3 birlos en autos obviamente pequeños, 4 birlos, 5 birlos, que por ejemplo ya viene siendo en el margen de una pick-up o de autos de una carga mayor, 6 birlos, hasta pues ya lo que serían los trailers o los camiones, los tow trucks como se les llama, y esa cantidad de birlos que tiene cada una de las llantas tiende justamente a ir, por ejemplo, a las fuerzas de frenado. No es lo mismo que de manera instantánea, de manera rápida, se pretenda parar un vehículo que pesa 800, una tonelada, a parar a un vehículo que tal vez entre carga y el peso del vehículo mismo pueda llegar hasta las 50 toneladas. No es lo mismo ir a la misma velocidad, por ejemplo a 80 km por hora, y frenar de manera inmediata un vehículo de 1 tonelada a 40 toneladas. Los esfuerzos que se generan mediante corte son sumamente más grandes, por eso el número de birlos y así también el diámetro del tornillo. El diámetro del tornillo tiene que ver con lo que es el área, ¿de acuerdo? Entonces esas dos variables, tanto el número de tornillos como el área de la sección transversal, que al final de cuentas viene siendo el diámetro del tornillo, pues son cuestiones fundamentales en lo que serían las uniones de dos o más elementos. Y como se mencionó, pues también muy utilizado en estas áreas de la pailería, entonces en esos departamentos que se tiene básicamente en las empresas dedicadas a la manipulación de metales mediante estos procesos. Nótese, no es un proceso de arranque de viruta como tal vez de nosotros podríamos tener esa referencia. También aquí no es arranque de viruta, es simple y sencillamente la aplicación de una fuerza, ¿sí?, para lograr un corte, como se dice comúnmente, limpio. Obviamente esto se utiliza hasta cierto espesor, ya cuando son metales mucho más con espesores mucho más grandes, considerables, pues utilizamos ahora sí algún proceso de arranque de viruta, como pudiera ser una sierra, ¿de acuerdo? Una sierra cinta o una sierra de vaivén, etcétera. Como comentábamos, entonces pues esos esfuerzos van a ir dirigidos exactamente a esos tornillos. Esa es su función en términos generales, así como en cualquier
máquina o equipo utilizado para algún proceso en particular y dentro de una fábrica. Todos y cada uno de estos elementos, de esas máquinas, una característica que tienen es la vibración. La vibración, considero, todos entendemos de manera general que se refiere el simple hecho de tener partes en movimiento. Esa máquina, ese dispositivo va a vibrar. Esa vibración es la que en muchos casos hace que las uniones, los ensambles fallen, si es que no fueron perfectamente bien ejecutados, tanto en su fabricación como su ensamble, ¿de acuerdo? Entonces, ese elemento que no se puede eliminar, de ahí que se utilizan muchos sistemas, como su nombre lo dice, de amortiguamiento. Amortiguan la vibración de tal suerte que el sistema conjunto se mueva lo más mínimo, ¿sí? En un motor de combustión interna de un auto, por ejemplo, siempre usted va a notar unos tipos de hules, que son los soportes del motor, que en cierta manera aíslan el motor de lo que es el chasis. Esos tacones, como se dice comúnmente, tacones de hule, soportes, función es reducir esa vibración. Esos hules absorben toda esa vibración para que el sistema pueda operar de una manera más eficiente y reduciendo al máximo la vibración, que no es de que se elimine, como lo acabo de mencionar. Lo único que está haciendo es amortiguar, absorbe esa vibración el hule, y pues también pasados a un cierto tiempo esos hules se deben de cambiar, porque ya que ellos absorben esa vibración tienden a romperse. Justamente cuando uno de sus apoyos, uno de sus soportes dentro de un motor ya se rompe, se daña, el ruido comienza a ser más fuerte porque ya no está cumpliendo con su función. Así también, por ejemplo, los valeros y los rodamientos, que nosotros por ahí luego escuchamos de manera general, función es amortiguar, ¿sí?, las vibraciones que se genera dentro de un eje de una máquina cuando está girando. Toda esa vibración, el valero es el que amortigua esa vibración. Obviamente, pues creo que, por ejemplo, muchos tenemos esa noción de que permite el libre giro, ¿no? Obviamente así lo es un movimiento más suave, más fino, pero básicamente lo que tiende a hacer es amortiguar la vibración basado en movimientos de rotación de ese eje, que es justamente la función de los rodamientos o de los valeros. Ese esfuerzo, como acabamos de mencionar, pues es ampliamente utilizado y estudiado en diferentes procesos de corte, donde se aplica carga para producir un saque, una ventana, o simplemente en una cortina, un corte de lámina, y en algunos perfiles estructurales basados a los diferentes procesos que, pues bueno, acabamos de mencionar. Entonces, esto es todo lo que engloba de manera general a lo que es el esfuerzo cortante y cómo se dirige esas fuerzas que, pues, de manera general tienden a cortar a los tornillos, que es lo que nosotros vamos a evitar. Y por otro lado, nosotros determinamos, pues bueno, qué cantidad de corte, qué cantidad de fuerza se debe de aplicar sobre un elemento, sobre una placa, para poderlo cortar. Aquí nada más distíngase, esto es un proceso que no es de arranque de viruta, por eso es que básicamente lo que se determina es cuánta carga tienes que aplicar para que eso pueda suceder, pueda pasar. Aquí de una manera más particular,
menciona el esfuerzo de apoyo en las conexiones. En este diagrama que ustedes están viendo y basado en lo que se explicó instantes, tenemos el tornillo como si tuviéramos un despiece. Nuevamente, basado a los conceptos de dibujo técnico, tengo un despiece en donde por un lado tengo la placa que se está sujetando a otra. Aquí nada más estoy colocando una, y aquí, una vez efectuado esta sección, para que se pueda notar, puedo ver la media circunferencia que se tiene basado al barreno, a la perforación que se hace en la placa, y cómo la fuerza que se transmite en la conexión, ¿sí?, va a repercutir tanto en lo que sería el tornillo, aquí está el par de fuerzas, y en el área de lo que sería toda esta sección. Aquí nuevamente está el espesor T, les comentaba que es fundamental, el espesor y el diámetro, dos de las variables que nosotros hemos mencionado, que son fundamentales en el estudio del esfuerzo cortante, en este caso en conexiones. En toda la superficie de contacto o de apoyo, los tornillos, los pernos, los remaches, los pasadores crean esfuerzos en los elementos que se ensamblan, ¿vale? Va a crear entonces el esfuerzo en este elemento, o se conectan. También se menciona, el tornillo ejerce una fuerza P sobre la placa A. Vamos a empezar antes de que comience a trabajar. La placa A es igual y opuesta a la fuerza ejercida por la placa del perno. La fuerza P representa la resultante de las fuerzas elementales distribuidas en la superficie interior. Tenemos la fuerza que se transmite basado a estas dos, ¿sí?, y se va a representar y se va a distribuir en todo lo que sea la superficie interior de un medio cilindro de diámetro D y de longitud o de altura T. Podemos perfectamente diferenciar basado en estas dos variables. Y los esfuerzos correspondientes se le llama esfuerzo de apoyo, que tiene un valor nominal promedio, como el que vemos en esta fórmula. Vean que la fórmula es exactamente la misma, lo único que está cambiando aquí también pues es el concepto, ¿sí? En la lámina anterior, en el slide, estamos viendo en estos momentos, estamos hablando de un esfuerzo cortante promedio, ¿sí?, que es de manera general, y aquí lo vemos de manera particular como un esfuerzo de apoyo en la conexión. Lo que cambia es este pequeño subíndice P, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, pues de manera general estamos abordando todo lo que sería la parte del esfuerzo cortante, que es fundamental en la unión de cualquier dispositivo en el cual máquina que se tengan dos o más elementos unidos, normalmente ya sea mediante pernos, mediante tornillos, mediante remaches o soldadura. También ahí una parte fundamental es la resistencia de las soldaduras, que en muchos casos pues incluso se llegan a hacer pruebas para ver qué tanta capacidad de esfuerzo, de resistencia tienen un cordón de 10 milímetros de base. El mundo o el campo de la soldadura también es ampliamente estudiado, ya que es uno de los elementos o de los procesos que se utiliza en gran parte de lo que es las diferentes ramas de la ingeniería para unir justamente los elementos de una estructura. Siempre vemos por ejemplo en las estructuras
tanto lo que es soldadura como la unión mediante pernos, e incluso cuando se unen dos elementos mediante n número de pernos, de tornillos, aún así se aplica, tal vez dependiendo del análisis de los cálculos que se hagan, se aplica también soldadura, esto para tener una mayor resistencia entre las uniones. Y básicamente véanlo de esta manera: los dos elementos se empalman, ¿sí?, haciendo esta alusión, y cuando comienzan a trabajar, dependiendo si estoy teniendo una conexión que trabaja tensión, voy a ver un deslizamiento de esta manera de los elementos, como si estuvieran saliéndose, y al momento de que yo estoy uniendo estas dos placas mediante tornillos, pues yo creo que perfectamente podemos distinguir que el tornillo se va a degollar, se va a cortar, tanto para una conexión a tensión, ¿sí?, como a una conexión a compresión, que sería de esta otra manera. Entonces vemos perfectamente bien que las placas van a tender a cortar a los tornillos o a los elementos que estoy yo utilizando para mantener unida, ¿sí?, a esos elementos que convergen en una unión. Esto incluso también se comentó de manera así muy pasajera, de una manera muy general, mencionando la parte de las uniones, la parte de los tornillos, y que pues también vamos a compartir algunos videos de YouTube para que puedan ver algunas de estas uniones y que pues se pudieron distinguir también en algunas láminas, en algunos slides que nosotros presentamos, y vemos la parte de las uniones. Pues bien, hasta aquí con esta sesión, con este video. Vamos a realizar algunos problemas que la verdad espero se puedan apreciar. Son sencillos, son simples. El punto a discutir aquí básicamente es el entendimiento de toda esta cuestión teórica, ¿sí?, que se tenga así a bien entender cómo trabaja, cómo se desarrolla el esfuerzo de corte para poder aplicarlo y utilizar pues nuestra formulita. Como está viendo aquí, es nuevamente sumamente sencilla. Carga entre el área, es simple y sencillamente como lo estoy enfocando yo para poder resolver el problema o determinar lo que se me está pidiendo. Entonces realizaremos en el siguiente video, en la siguiente sesión, la solución de algunos ejemplos representativos. Bien, pues les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.